Buenas noches. Hoy estamos aquí reunidos para dar cuenta del estado de la nación y así dar inicio a un nuevo periodo legislativo. Somos un país en donde la pobreza se multiplicó por 10 entre 1974 y fines de 2023. Desde la década del 70 hasta acá, el mundo bajó la pobreza del 50% al 10%. Y nosotros del 5 la llevamos al 50, una verdadera aberración fruto de la casta política. La Argentina durante 100 años giró como una calecita en un sendero decreciente, dando vueltas sobre su propio eje, erosionando en cada vuelta su economía, su credibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos. Nadie nunca cuestionó el eje sobre el que giraba la calecita, la mano negra del Estado omnipresente. Todas las falsas dicotomías de nuestra historia, campo o industria, dólar barato o caro, peronismo o antiperonismo, escondieron atrás la misma constante. Y la política siempre defendió al Estado con uñas y dientes, viendo la administración pública como un botín a ser conquistado. Eso es el verdadero modelo de la casta. Nuestra receta es clara y concisa. Venimos a romper la calecita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males. Por eso nos encomendamos recuperar la racionalidad económica, achicar el Estado, devolverle la libertad a la sociedad, restablecer el imperio de la ley y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años. Pasamos de heredar 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Banco Central a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años. En paralelo a la disciplina fiscal, le aplicamos un torniquete a la emisión monetaria y gracias a estas dos anclas hemos reducido la inflación de una manera sin precedentes, incluso a una velocidad más rápida que la propia convertibilidad, que hasta el día de hoy era el programa de estabilización más exitoso de nuestra historia. Nosotros podemos hacer alarde, sin lugar a dudas, de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha. Solo para ejemplificar con números, el índice de inflación mayorista cuando asumimos que anualizado daba 17.000%, mientras que el mismo índice anualizado para el último registro fue de 19% anual. Y esto lo logramos sin confiscación tipo Plan Bonex, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y con recomposición tarifaria, algo que nunca se hizo en Argentina. Al asumir teníamos cerca de 20 tipos de cambio diferentes, con una brecha entre el oficial y el libre que había llegado a niveles del 200%. Hoy la brecha se encuentra en valores inferiores al 15%. Pasamos de una economía donde las cuotas habían dejado de existir a una economía donde existen créditos hipotecarios a 30 años. Es decir, pasamos de hablar de hiperinflación a hablar de estabilidad a largo plazo. Eliminamos y redujimos impuestos y aranceles de distinto tipo. El señoriaje, esto es, la emisión de dinero para financiar el déficit que se traducía en inflación y que le robaba a los argentinos 15 puntos del PBI. El impuesto país, las retenciones a las exportaciones de manera definitiva para las economías regionales y de manera transitoria para los productos tradicionales que tarde o temprano las vamos a terminar de eliminar. También eliminamos el impuesto a las transferencias de inmuebles, actualizamos los montos de ganancia para autónomos, actualizamos los montos del monotributo, redujimos bienes personales y realizamos el blanqueo de capitales más exitoso de la historia, pese a que los agoreros decían que iba a ser un fracaso. Además, redujimos aranceles a una gran cantidad de importaciones, eliminamos impuestos externos para la compra y venta de autos y redujimos derechos de importación para autos eléctricos e híbridos. Como consecuencia de todo esto, la economía en el año 2024, punta a punta, en términos interanuales, no solo no cayó, sino que creció entre las puntas alrededor del 5%. Esto ocurrió contra todos los augurios de los agoreros del fracaso, que pronosticaban una caída vertical de la actividad económica de la que no íbamos a recuperar. Cualquier otra experiencia con la mitad de ajuste hubiera derivado en caídas entre el 10 y el 15% del PBI.
Entonces, cuando empezamos a hacer el ajuste, dijeron que era imposible, que ni siquiera íbamos a poder lograr un punto de ajuste en el propio 2024. Y en el primer mes de gestión, gracias a ese coloso que tenemos como ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Después dijeron que era transitorio, que no lo íbamos a poder sostener. Y cuando con el correr de los meses veían que el equilibrio fiscal seguía, empezaron que igual no íbamos a poder bajar la inflación, que se iba a estacionar en el 30 y bajó, que se iba a estacionar en el 20 y bajó, que se iba a estacionar en el 8 y bajó, que se iba a estacionalizar en el 4 y bajó, y seguimos haciendo que la inflación baje. Entonces, cuando ya era evidente que la inflación había entrado en un sendero decreciente, empezaron con las acusaciones del keynesianismo berreta, diciendo que nos íbamos a hundir y que la actividad económica se iba a desmoronar y que iba a explotar la pobreza. Qué malas noticias para ustedes keynesianos de acá y de todo el mundo, porque no solo eso, digamos, la actividad en medidas desestacionalizado, diciembre contra diciembre, terminó subiendo 4,8%, sin estacionalidad 5,5%, desde abril que la economía no para de crecer y que ustedes keynesianos no pueden parar de llorar. Cuando hablaban de caídas sin final, de la L y de la pipita de Nike suave, fue en B corta, aunque les duela a los del Frente para la Victoria, no sé cómo se llamen ahora, la Unión por la Plata, no sé. En definitiva, nuestro programa de ajuste fue expansivo. Fruto de ello es que observamos cómo la pobreza en la frecuencia mensual medida por la Universidad Torcuato Di Tella bajó del 56% al 33%, que en cantidad de habitantes se traduce en 10 millones de personas que salieron de la línea de la pobreza. En definitiva, ajustar a la política no solo no es recesivo, es expansivo y elimina la pobreza. ¿Quieren terminar con la pobreza? Terminen con el curro de la política. Esta caída de la pobreza se vio impulsada por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones, y el aumento de la AUH en términos reales y del plan alimentar, dado que para nosotros la reconstrucción argentina debe hacerse con todos adentro, en serio, no en discursos. Pero ninguno de estos éxitos en materia económica fueron casualidad, sino consecuencia de que Argentina pasó de ser el peor alumno de la clase a ser el abanderado. De hecho, Argentina es hoy uno de los 5 países del mundo que actualmente goza de superávit financiero. También eliminamos decenas de fondos fiduciarios que la política usaba discrecionalmente a su antojo. Eliminamos cajas de militancia como el INCA, el INADI, el Ministerio de la Mujer y TELAM. Y volvimos superavitarias empresas emblemáticas de la militancia deficitaria, como Aerolíneas Argentinas, AISA, Intercambio y ENARSA, entre otras, mientras empezamos a dar los primeros pasos para la privatización de todas las empresas públicas, porque entendemos que el Estado no está para reemplazar al empresario. Eliminamos la obra pública, que era uno de los curros más grandes de la política. Y aquí también quiero dejar en claro una de las grandes falacias y mentiras de la política para con la gente, cuando dicen esa mentira de que la obra pública genera trabajo. Le digo a los argentinos de bien que eso es falso. Es falso, porque las obras públicas hay que financiarlas y se financian con impuestos, ya sea impuestos explícitos o con emisión monetaria que deriva después en el impuesto inflacionario, o con deuda, esa inmoralidad que castiga a las generaciones futuras. Por lo tanto, cuando se financia la obra pública, se quita capacidad de demanda en otros sectores, y el empleo que se crea con la obra pública es empleo que se destruyó en otras áreas de la economía, áreas donde sí la gente quería gastar y no estas cosas de prepo hechas por el Estado que solo benefician a aquellos que la ejecutan y a nada a los argentinos de bien. Por lo tanto,
espero que por lo menos del debate público, después de quedar claro esto, erradiquemos esa mentira de que la obra pública no genera puestos de trabajo. La obra pública genera impuestos. También eliminamos por completo la publicidad oficial, instrumento del que se valía la casta para opinar políticamente y difundir sus mentiras en los medios. Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial. Nosotros no necesitamos sobornar a los medios. Nosotros tenemos logros. No necesitamos periodistas mentirosos pagados por el erario público. Le quitamos potestades ridículas al Estado que nunca se le debieron haber concedido. Hemos concentrado alrededor y concretado 1.700 reformas estructurales, eliminando regulaciones que cercenaban libertades comerciales y económicas y le ponían palos en la rueda al gran motor productivo de nuestro país, que es el sector privado. Ese maravilloso y superlativo ministro que tengo, que es el ministro de Regulación, el doctor Federico Sturzenegger. Es más, dada las costumbres de una parte de la clase política, hemos decidido hacer el ejemplo en términos cuánto pesaba el papel. Entonces, por ejemplo, en el caso de las regulaciones para las frutas, las regulaciones que teníamos pesaban 1.600 gramos. Hoy, con el accionar de Federico Sturzenegger, esas regulaciones han caído a 80 gramos, es decir, cayeron en un 95%. Eliminamos el curro de los gerentes de la pobreza, quitándole el poder de extorsión a un grupo de piqueteros sinvergüenzas que obligaban a los más necesitados a marchar por sus propias causas bajo amenaza de robarles la asistencia social. Gracias a esto logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8.200 a cero. Sí, escucharon bien, en 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un solo piquete en la calle de todo el país. En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante 2024 vimos el índice de homicidio más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023, es decir, que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica. En Rosario, una ciudad que estaba completamente atormentada por el narcotráfico, gracias al Plan Bandera encabezado por la ministra, vimos el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados. En definitiva, gracias, ministra Bullrich, por devolvernos el orden y la paz y la seguridad a los argentinos de bien, para que sea un infierno para los delincuentes. También aprobamos los proyectos de reiterancia y reincidencia, junto a la ley de antimafias, para fortalecer un principio universal que durante tanto tiempo estuvo olvidado en estas tierras: el que las hace, las paga. Podemos afirmar de manera inapelable que el Estado de la Nación es hoy mucho más prometedor que el que teníamos hace un año. Durante la campaña presidencial, invitamos a todos los argentinos a juzgarnos por nuestras ideas. Hoy, habiendo transitado poco más de nuestro primer año, lo invitamos a juzgarnos nuevamente, pero esta vez por nuestros resultados. Hemos concluido que en nuestro primer año de gestión, es decir, 25% del tiempo de nuestro mandato, ya hemos cumplido o estamos cumpliendo más del 75% de nuestras promesas, algo inédito en la historia argentina. Es más, no es que estamos cumpliendo porque nuestro programa fuera un programa poco ambicioso. Durante toda la campaña tuvimos el acoso y el hostigamiento que decían que todo lo que proponíamos era imposible. Era súper ambicioso. Nadie creía que podíamos lograr lo que estamos logrando.
Y en ese sentido, no solo estamos haciendo cosas que prometimos en campaña, sino que además estamos haciendo muchísimas más cosas que las que prometimos en campaña. En la vida hay que ser agradecido y no hay que ser mezquino, y quiero agradecer a cada uno de mis ministros por la enorme labor que han hecho cada uno de ellos durante este año. Quiero dar las gracias al doctor Guillermo Francos, a Toto Caputo, a Santiago Bausili, a Patricia Bullrich, a Sandra Petovelo, a Federico Sturzenegger, a Luis Petri, a Mariano Cuneo Libarona, a Mario Lugones, a Gerardo Huerten, a Manuel Adorni y Karina Milei por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina. La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor, como ya se viene comprobando con la sostenida recuperación salarial de los últimos 9 meses. Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera, no es un movimiento rectilíneo y uniforme. Siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad. Así ha ocurrido con el proceso de desinflación y así ocurrirá con el proceso de crecimiento. Pero lo que importa no es una foto, sino la tendencia. Y de la misma forma que la inflación tenderá a cero, el PBI per cápita tenderá a crecer de modo sostenido en el tiempo. Solo el DNU 7023 y la Ley Bases representan una reforma estructural 8 veces más grande que la reforma que hizo Carlos Menem cuando fue el mejor gobierno de la historia hasta ahora. Al año pasado lo bautizamos el año de la defensa de la vida, la propiedad y la libertad, porque fue el año en el cual le dijimos basta al modelo de la casta política. Este año será el año de la reconstrucción de la Argentina. Ya sentadas las bases, debemos empezar a reconstruir los cimientos de nuestra gran nación, pero nada de todo eso será posible si no avanzamos en atacar los problemas estructurales del país. Nuestros equipos están trabajando en más de una docena de leyes de fondo, es decir, que ponen los cimientos sobre los que debe construirse este nuevo edificio. Estos proyectos atacan desde cuestiones económicas hasta cuestiones administrativas del Estado, financieras, penales, civiles, cuestiones vinculadas a la seguridad nacional, nuestro sistema de inteligencia, cuestiones vinculadas al comercio, a la propiedad privada y una serie de temas estructurales que hacen del diseño institucional de un país que debe pensar en grande. Hoy quiero aprovechar para mencionar algunas sobre las que estamos trabajando. En función de la predisposición de este Congreso, de la dinámica de la campaña electoral que comienza en breve y de la secuencialidad económica necesaria, estas reformas podrán ser abordadas o bien durante este periodo legislativo o las abordaremos a partir del 11 de diciembre de este mismo año. Imagino que esta zona se va a poner un poquito más violeta. Si queremos verdaderamente ser una potencia, la primera asignatura sobre la que debemos avanzar es en desterrar la inflación para siempre, que ya no dependa de que venga una persona con la convicción de hacer lo correcto, sino en convertir en ley una verdad incuestionable de la economía argentina. El déficit fiscal es la madre de todos los males de la historia del país. Debemos transformar en obligatorio el equilibrio fiscal para cualquier presupuesto estatal, sea nacional o subnacional, pero no alcanza con el equilibrio fiscal. Es necesario acompañarlo con una reducción severa del gasto público para devolverle a la sociedad lo que hoy el Estado le confisca vía impuestos. Es necesario seguir pasando la motosierra profunda por el Estado para remover capas geológicas de gasto injustificado y achicar el Estado en serio. La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo. Hay que revisar área por área del Estado y ninguna es más importante que privatizar las empresas públicas, porque aunque hoy sean superioritarias por primera vez después de 15 años, no dejan de ser una carga para el sector privado. Si bien la Ley Bases y el DNU 7023 incluyeron elementos fundamentales para dar los primeros pasos en reformar el mundo del trabajo, necesitamos profundizar este camino
El régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal mientras expulsa cada año a millones a la informalidad. Este es el principal motivo por que el empleo privado formal no crece desde hace casi 15 años. Solo con un mercado laboral dinámico que genere empleo formal podremos aspirar a tener el sistema previsional sustentable que décadas de desmanejo arruinaron. También es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente 6 impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina. El espíritu de la reforma en la que estamos trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado Nacional en su nombre. El Estado Nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto sustancialmente inferior al total actual y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías. Necesitamos devolverle a los argentinos la libertad de comerciar con quienes deseen, para que bienes y servicios ingresen al mercado local y así cada uno pueda comprar libremente productos de mejor calidad a mejor precio. Durante décadas, bajo la premisa de proteger un puñado de puestos de trabajo, se le encareció deliberadamente el costo de vida a millones de argentinos, en muchos casos forzándolos incluso a adquirir bienes de dudosa calidad a precios completamente distorsionados. No es justo que solo quienes pueden pagarse un viaje al exterior puedan comprar lo que deseen a precio internacional. Tiene que ser para todos. Abrir los mercados también le abrirá las puertas del mundo a las empresas argentinas para que puedan salir a vender nuestros productos a 8.000 millones de personas en un contexto internacional donde lo que la Argentina tiene para ofrecer será muy requerido. También quiero acá terminar con otra falacia con la que nos han estado mintiendo por casi 100 años y que es el tema de la industria infante, un infante que por lo menos tiene 90 años ya. O digamos de proteger la industria X porque genera puestos de trabajo. Esa también es otra mentira. Porque si en el proceso de apertura de la economía ingresa un producto de mejor calidad a un mejor precio y quiebra una empresa, también es cierto que los consumidores ahora tienen más dinero en su bolsillo y los pueden gastar en otros sectores de la economía. Por lo tanto, digamos, se reasignará el empleo y irá a sectores donde es más productivo y donde hay mayores salarios y por ende hay mayor bienestar para todos. Por lo tanto, basta de la mentira proteccionista, porque en el fondo no es ni más ni menos que un curro entre los políticos y los empresarios prebendarios. El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar, desaprovechando el último gran boom de crecimiento que vio el planeta. Pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos. Además, el orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina. Actualmente tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por los que se coló el virus del antipunitivismo. Lo vimos esta semana en la trágica de Kim Gómez. Quiero expresar mis condolencias para con su familia y asegurarles que tienen el compromiso de este presidente para luchar incansablemente contra el flagelo de la inseguridad. Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Con los proyectos de reiterancia y reincidencia del gobierno aprobado por este Congreso, terminaremos finalmente con la puerta giratoria en la Argentina.
necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad. Y no solo eso, necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal. No tendremos piedad con el crimen organizado ni con el terrorismo. Para ello, la flamante ley antimafia nos permitirá meternos sin la intermediación de gobiernos locales en las madrigueras del narcotráfico. Estamos trabajando en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado Nacional, a nuestro servicio de inteligencia y a nuestras fuerzas para perseguir a quienes quieren atentar contra la vida de los argentinos. No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia independiente pero efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos. Nosotros tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la justicia federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal. Es imposible que la justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad. Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema. Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una profunda reforma migratoria. Leela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política. No podés confundir. Les pido silencio, por favor, mientras habla el presidente de la Nación. Muchas gracias. Te falta mucha lectura, Manes. Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan. También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes, así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer, y si esto necesita algún tipo de justificación es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos. Por otra parte, tenemos que recuperar el imperio de la igualdad ante la ley, terminando con este sistema de cupos de distinto tipo que impone desde a quién emplear hasta a quién votar. Hemos llegado al punto en el que hay cupos hasta para emplear gente en medios de comunicación o para la programación de artistas en un festival. Con la supuesta justificación de proteger a ciertos grupos percibidos como oprimidos, hemos perjudicado injustamente a los demás, vulnerando la igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución. Tenemos que recuperar una verdad básica de la democracia liberal, que es el límite de los derechos de uno son los derechos del prójimo. Estos son unos pocos de los tantos proyectos de reforma de fondo en los que estamos trabajando y en los que avanzaremos en la medida que la dinámica política y la secuencialidad económica lo requieran. Para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. Llevamos décadas con la mochila de déficit fiscal y endeudamiento, que se agravó porque durante toda la historia argentina, en lugar de enfrentar el problema fiscal, los distintos gobiernos eligieron endeudarse, ya sea con el mercado, con organismos multilaterales de crédito o con el propio Banco Central a cambio de emisión de dinero. Por eso, hoy, gracias a la solvencia de nuestro programa económico, estamos en condiciones de emprender este nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta. Es muy simple explicar por qué desde la salida de la convertibilidad el precio del dólar se multiplicó por 1.200 veces. En primer lugar,
por la estafa descomunal de la especificación asimétrica, lo cual implicó que la política se robó 14.000 millones de dólares que respaldaban la base en el 2001 y que a dinero de hoy, ajustado por la inflación americana, son 30.000 millones de dólares. Es decir, con la especificación asimétrica, ese chiste, digamos, tan impulsado alegremente y bancado por Clarín, que después, bueno, tuvo su ley, digamos, de medios para que no quiebre, digamos, ahí le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares. La segunda estafa fue el Fondo del Bicentenario, cuando por el capricho electoral de Cristina Fernández de Kirchner se extrajeron del Banco Central 10.000 millones de dólares, que a dinero de hoy serían 15.000 millones de dólares. O sea, ahí le robaron al Banco Central 15.000 millones de dólares, que en el fondo se lo robaron a todos los argentinos vía impuesto inflacionario. Sin embargo, el saqueo de los políticos por medio del Banco Central no se acaba con esas dos estafas monumentales, sino que a eso hay que sumar los 25.000 millones de dólares futuros en el 2015 y los 40.000 millones de las IRAs en el 2023. Esto significa que en los últimos 25 años la política vía el Banco Central le robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal, dale. Ante semejante destrucción del activo del Banco Central, no debería sorprender el desastre inflacionario que hemos vivido en los últimos 20 años. Y dado que el dólar es un precio más de la economía, es casi natural que se haya multiplicado por 1.200 veces, como dije antes. En función de ello, nosotros hemos cortado con el déficit fiscal y el cuasifiscal, por lo que el BCRA ya no volvió a estafar a los argentinos con emisión de dinero, ni para el Tesoro ni para los intereses de los pasivos remunerados, ya que de hecho la base monetaria amplia permanece constante desde mediados del año pasado. Así como lo escuchan, la base monetaria amplia no crece desde mediados del año pasado. Tampoco se buscó la solución mediante la toma de deuda en el mercado, ya que la deuda consolidada de la nación bajó en 30.000 millones de dólares. Nosotros no proclamamos el desendeudamiento en palabras, lo hacemos en los hechos. El presente acuerdo con el FMI lo que busca es restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central. Pero si dudan aún acerca de nuestra vocación de cambio, recuerden lo que pasó el último año. Para todos y cada una de las reformas puestas en práctica nos dijeron que era imposible, pero pronto aprendieron que lo que nosotros nos proponemos lo cumplimos, no importa cuán empinado sea el camino ni cuántos obstáculos haya en el medio, porque para nosotros la política es el desafío de hacer posible lo que los políticos siempre dijeron que era imposible. Repito, para nosotros la política es el desafío de hacer posible lo que los políticos siempre dijeron que era imposible. Si no, miren lo que hicimos con el equilibrio fiscal. Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno Nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer, librando la batalla que haya librar en todos los frentes para lograrlo. Pelearemos en el Congreso de la Nación, pelearemos en las provincias y en los municipios, en la legislatura y consejos deliberantes, daremos la batalla de visitante en los medios analógicos y lo haremos de local en las redes sociales, lo haremos en la calle si así lo demanda la historia y nunca, pero nunca nos rendiremos, jamás nos vamos a rendir. Y aunque les cueste entenderlo y se resistan, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Si aceptan mi propuesta, veré que están dispuestos a involucrarse en lo que el país necesita. Caso contrario, habrán demostrado que el único camino para cambiar el país es cambiar este Congreso. Por todo lo expuesto, queda claro que estamos ante una disyuntiva. ¿Queremos seguir aplicando las mismas recetas fallidas que nos llevaron al borde del precipicio o queremos salir adelante? Solo hay una forma de hacerlo, hacer de una vez por todas lo que corresponde. Yo me niego a creer que lo mejor de este país ya pasó. Al contrario, estoy convencido de que lo que mejor está por venir. Ahora la elección está en sus manos y los ojos del pueblo argentino están sobre todos ustedes. De esta manera,
quedan inauguradas las 143ª sesiones ordinarias de nuestro Congreso de la Nación. Señoras. Pará. Finalmente. Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Ah, perdón. Digo, no te apures. Perfecto, perdón. En definitiva, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Señoras y señores.